vamos a continuar con lo que estábamos revisando. Y lo que estábamos revisando era la parte de inseminación artificial. Entonces, espero que me escuchen. Y a ver. Bueno, esta es la sesión que estábamos revisando. Empezamos a revisar el pasado jueves. Entonces, vamos a continuar. Realmente no habíamos avanzado mucho. Estábamos, por decirlo así, apenas empezando. Y pues vamos a continuar con esa sesión. Entonces, ya les había comentado que la inseminación artificial es y sigue siendo una de las técnicas reproductivas o de las biotecnologías reproductivas más importantes que tenemos, ¿no? Para poder llevar a cabo, entre otras cosas, el manejo reproductivo de los animales y también, ¿sí? Es una herramienta poderosa para poder llevar a cabo también el mejoramiento genético de los mismos. Les comentaba la sesión pasada que es un tema muy amplio que a grandes rasgos comprende cuatro áreas de conocimiento que son la parte de los métodos primero para obtener el semen, ¿verdad? Cuando queremos hacer una inseminación artificial o asistida, lo que tenemos que hacer es obtener, ¿verdad? También le llamamos colectar el semen. Es la parte que estamos revisando. Después hay toda una área que es lo que corresponde a los métodos o técnicas para evaluar el semen una vez que se ha obtenido. Y esa es otra área de conocimiento. Una tercera área de conocimiento es lo que corresponde a los métodos para poder conservar o preservar el semen, ¿sí? Durante más tiempo de lo normal, antes de su aplicación o de su uso. Y finalmente tendríamos lo que corresponde a las técnicas, ¿verdad? Para poder aplicar ese semen dentro del aparato genital de la hembra. Entonces, esas son las 4 áreas importantes de la inseminación. Estamos revisando esta y el día de hoy vamos a acabar de revisar los métodos de obtención y después vamos a pasar a revisar las técnicas para la inseminación asistida. Nos vamos a saltar estos dos, lo que corresponde a métodos para evaluación de semen y métodos para la preservación del semen. Miren, como el tema es tan largo, tan amplio, en un semestre, vamos a llamarles de los presenciales, lo que yo hago es lo siguiente. En prácticas, normalmente vemos estos 3 primeros temas. Cómo se hace la obtención, la evaluación y la preservación del semen. Y en clase nada más vemos esta parte, que es la parte de inseminación asistida. Aunque en algunas especies también lo podemos ver en práctica. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es acabar con esto de métodos de obtención y de ahí nos vamos a saltar hasta las técnicas para la inseminación asistida. La idea es la siguiente. Miren, si podemos regresar a la facultad, que parece ser que pues existe una buena posibilidad de hacerlo ya pronto,
veríamos en una práctica estos dos puntos, métodos para evaluación y para preservación de semen. Entonces lo dejaríamos. De no poderlo hacer en forma práctica, pues en alguna de las sesiones al final del semestre, sí, me tomaría una de esas sesiones para hablarles de evaluación y preservación del semen, que también se puede hacer de manera correcta, ¿sí? En forma no presencial, ¿verdad? Entonces, la idea sería básicamente que ustedes se fueran con una idea muy clara de cómo se lleva a cabo la evaluación y la preservación del semen. Entonces, así lo vamos a hacer y entonces vamos a continuar. Ya vimos qué material tienen ustedes para poder ampliar o consultar este tema. También ya revisamos cuáles eran las ventajas de utilizar la inseminación, las desventajas que también lleva el uso de esta técnica, y empezamos a ver los métodos para la obtención del semen. Empezamos a ver como método para obtención de semen el uso de un artefacto que le llamamos vagina artificial. Y es un método que nos permite, tiene una gran ventaja, y la gran ventaja es que nos permite obtener semen de una calidad normal casi. Entonces, por eso, bueno, pues es muy indicado su uso en todas las especies, excepto en los cerdos y excepto también en los perros, en las cuales en alguna época se hizo también con vagina artificial, pero después se descubrió que era más fácil hacerlo de otra manera en estas dos especies. Bien, entonces, la vagina artificial, y voy aquí a dejar de compartir a ver qué pasa. Ya. En la vagina artificial, miren, es este aparatito que tengo aquí. ¿Sí? Este es un dispositivo. Entonces, la vagina artificial quedamos que estaba formado por un tubo rígido, que sería toda esta parte que está aquí en oscuro. Dentro del tubo rígido, ¿verdad? Van a encontrar un tubo flexible, ¿sí? Y este tubo flexible se va a fijar en cada uno de los extremos. Ahorita la desarmamos para que ustedes entiendan mejor. Y aquí lo que tenemos es una válvula que nos permite, tiene doble función. Son unas válvulas excelentes que tienen doble función. Por un lado la quitamos y por aquí, ¿verdad? Vamos a colocar agua caliente. A ver, es que me desnorteé. Por aquí colocamos el agua caliente y después volvemos a colocar la válvula. Y por este lado, ¿sí? Le vamos a aplicar aire. ¿Sí? ¿Para qué? Para que este artefacto, para que la vagina tenga básicamente los dos principales, podamos aplicar los dos principales estímulos que van a hacer que el glande, ¿sí? Reaccione ante estos dos estímulos y penetre, ¿verdad? Haya la penetración completa y posteriormente la eyaculación. Entonces, esta es en esencia la vagina. Y después la vagina va conectada con un cono, ¿verdad? Que puede ser de hule látex, como en este caso, o de plástico. Y este va conectado con un tubo colector, ¿verdad? Este tubo colector, pues en este caso es un tubo muy sencillo. Es un tubo de centrífuga, donde lo importante es que tenga una escala para poder, una vez que colectamos, también podemos hacer la medición del semen obtenido. Entonces es muy sencilla la estructura de este artefacto. La voy a ir desarmando para que ustedes vean. Bueno, otra cosa importante es que
hay dos estímulos importantes que se me olvidó decir. Es la presión, ¿verdad? De la cámara y es la temperatura. Entonces, esas son dos cosas que tenemos que manejar. Por eso metemos agua caliente a la cámara que se forma entre estos dos tubos. Y de esa forma, ¿sí? Vamos a buscar que la temperatura de la vagina al momento de la colección ronde alrededor más o menos de los 40 grados centígrados. Y por otro lado, bueno, pues que tenga la presión. Si el macho al introducir el pene siente esa presión y esa temperatura, seguramente se va a impulsar y va a lograr o va a penetrar esta estructura y se va a llevar a cabo la eyaculación. Esta vagina es una vagina pequeña. Ustedes comparen mi mano, ¿verdad? Es una vagina pequeña que se utiliza para bovinos y caprinos. ¿Sí? Entonces vamos a desarmarla para que ustedes vean. Bueno, le quitamos esta parte del tubo graduado. Le quitamos el cono de hule látex, ¿verdad? Este cono lo quitamos y les queda ya lo que sería la vagina. Normalmente le colocamos ligas en los extremos. Vamos a quitarle las ligas. Aquí está una, ¿sí? Para que no se zafe el tubo de hule látex. Entonces, miren, vamos a quitar este. Generalmente no se zafa porque entran casi a presión. Aquí está el tubo. Entonces, cuando lo doblamos, va a ser una cámara. Se va a formar una cámara entre las dos. Bueno, no se ve bien. Entre las dos paredes. ¿Sí? Se va a formar una cámara. No se alcanza a ver bien. Bien. Y pues, damos esta parte y ya podemos retirar el tubo de hule látex. Entonces, es muy sencilla la composición de esta, ¿cómo se llama? De esta, ¿cómo se llama? De la vagina artificial. Bien, que es esta la que les acabo de mostrar. Como les decía en la sesión pasada, el uso de la vagina artificial requiere tanto de instalaciones que son sencillas como del entrenamiento de los sementales. Esto ya se los había comentado. Y requiere también, bueno, entonces la preparación, el entrenamiento del semental. Entonces, parte importante para que se pueda, 3 puntos importantes para que eyacule un semental, ¿verdad? Son, uno, previo a la colección, es importante estimular al semental para que pueda haber una buena cosecha tanto de líquido seminal y sobre todo de espermatozoides. Entonces, hay varias formas, dependiendo de la especie, para poderlos estimular. En algunos, básicamente, si se van a colectar varios, bueno, se dejan en un área donde estén observando la colección de sus compañeros, la colección de semen de sus compañeros, y de esta forma se van a ir estimulando. Otra forma, si no lo estamos haciendo así, sino de manera individual, es hacer que el macho entre en contacto con la hembra, ¿verdad? Previo a la colección, y una vez que intente montar, lo vamos a desmontar, vamos a desviar el pene para que desmonte, ¿verdad? Y le vamos otra vez a dar una nueva oportunidad. A esto se le llama monta falsa. Y como les acabo de decir, pues la vagina, ¿verdad? Que se va a utilizar para colectar, debe tener una temperatura adecuada y una presión también apropiada. ¿Sí? Bien, entonces, estos son
Tiene una pregunta en el chat. Sí, adelante. Que ¿qué hacen con el agua caliente? ¿Que si se mantiene ahí y que si no se puede quemar el animal? No, no, no. La temperatura de las paredes de la vagina, sobre todo, es alrededor de 42 grados centígrados. Generalmente, o sea, no es una temperatura que cause daño, ¿sí? A la mucosa del pene, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema. Incluso a veces la temperatura, cuando hace frío, se llega a meter un poquito más alta para que alcance a temperarse la temperatura sobre todo es la temperatura de la pared interna de la vagina, pero no pasa, no les pasa nada. ¿Qué hacemos con el agua caliente? Pues, ¿qué hacemos después de colectarla? La tiramos. ¿Se mantiene ahí? No. Después de colectar, se desarma la vagina y bueno, la misma agua pues sirve para su limpieza. Bien, no sé si quedó claro, Diana. Pero no les produce ningún daño. Es más, si no sienten, ¿sí? Esa temperatura, a veces se ponen en contacto con la vagina, ¿sí? Y no hacen impulso para penetrarla. Cuando no hay una temperatura adecuada, cuando está fría, eso, tampoco la vamos a poner más de 40 grados, ¿sí? Tampoco se trata de eso, ¿sí? Sino es lo que se ha visto, que más o menos, ¿verdad? Entonces, es lo que trae la temperatura, o sea, la temperatura adecuada para poder colectar. Eh, bueno, yo espero que haya quedado claro. Ya les había comentado, ya habíamos platicado que la temperatura, digo, no la temperatura, las vaginas, bueno, van a ir cambiando en cuanto a tamaño, ¿verdad? Y forma, dependiendo de la especie en la que se va a utilizar. ¿Sí? Esta es la que les acabo de mostrar, ¿sí? Es una vagina pequeña para pequeños rumiantes, ¿verdad? Estas tres son para caballos, son las más grandes, son vaginas largas y de un diámetro también amplio, ¿sí? En diferentes materiales, de cuero, de plástico, ¿verdad? Y este es un plástico duro, ¿verdad? La cual todas tienen el mismo principio. Dentro se coloca un tubo de hule látex que se pliega sobre los bordes para formar la cámara y así poder inyectar tanto el agua como la presión. Aquí les dejé esta que se usaba antes. Miren, por ejemplo, esta es la vagina que se utilizaba para colectar semen de cerdo. Pues también se aplicaba agua a X temperatura y la presión. Vean aquí, para hacer la presión. En el cerdo, un estímulo importante, más que la temperatura, ¿verdad? Del agua, es la presión que se hace sobre el glande. Entonces, en el cerdo y en el perro, pues ya no se utiliza como método de colección la vagina artificial, ¿sí? Porque hay formas más sencillas de poder obtener el semen. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo bien. Bueno, muy bien. Este es un método. Hay otro método para poder colectar el semen, ¿sí? En la mayoría de nuestras especies domésticas y también en especies no domésticas. Esto es interesante porque en ocasión existe la posibilidad o el interés de colectar semen en especies no domésticas, sobre todo en zoológicos,
donde se hace manejo reproductivo. Entonces, pues no, en algunas especies, pues no vamos a poder colectar, ¿sí? Utilizando una vagina artificial. Es obvio, ¿no? Pensar en esto. Entonces, existe una alternativa o un método de colección alternativo, que es la posibilidad de utilizar algo que le llamamos electroeyaculador. El electroeyaculador, sí, es un equipo que está compuesto por un regulador de corriente, como el que están viendo aquí, ¿verdad? Este regulador, ¿verdad? Con él vamos a regular el paso de la corriente. Se utiliza corriente eléctrica, ¿verdad? Y este regulador, para que tampoco se espanten, porque de repente se me espantan, ¿sí? No produce descargas, o sea, va a generar descargas no mayores a 2 amperios y 30 volts, ¿sí? Entonces, es el dispositivo que nos va a ayudar para aplicar la corriente. La corriente, ¿verdad? Se va a aplicar en este otro elemento que es este dispositivo, ¿sí? Que se va a colocar en el recto del animal, ¿sí? Este dispositivo los hay de muy diferentes tamaños dependiendo de la especie que en la cual vayan a aplicarlo. Y también los hay de diversas formas en cuanto a las placas. Estas placas metálicas que están aquí son placas longitudinales. Este dispositivo tiene 3, 2 laterales y una central, ¿verdad? A este dispositivo o cilindro, ¿verdad? Va a llegar la corriente eléctrica, ¿sí? Que se aplique. Entonces, esto obviamente se conecta, ¿verdad? A través de un cable, ¿sí? Es la conexión entre el regulador de corriente y el dispositivo cilíndrico. Aquí ustedes ven el dispositivo cilíndrico, ¿sí? Conectado al regulador de corriente, previo a su colocación dentro del recto del animal. El animal, sí, que se va a colectar, normalmente debe de estar en una prensa, en una contención, ¿verdad? Sobre todo si son animales grandes, en bovinos, ¿verdad? Hay que buscar, y sobre todo, muy necesario, si son animales que no estamos acostumbrados a manejar, o ellos no están acostumbrados a que los maneje uno. Entonces, hay que meterlos en alguna prensa para poder aplicar este método. Bien, ¿en qué consiste? Bueno, pues consiste, como ustedes lo están viendo, en que se le va a aplicar corriente en esta región, ¿sí? Una vez que está dentro, alrededor, aquí a nivel ¿cómo se llama? En el recto, ¿verdad? En la parte final del recto, y se va a empezar a aplicar esta corriente. Esta corriente que se aplica es una corriente que va a estimular, o se espera que estimule, los nervios del área lumbar y sacra, ¿sí? Y es un estímulo eléctrico, ¿sí? Vamos a llamarlo así, ligero, ¿sí? Y es un estímulo eléctrico que tiene ciertas características. En primer lugar, es un estímulo eléctrico intermitente, ¿sí? No es continuo, es intermitente, ¿sí? La otra parte es que es rítmico. Se van a dar, ¿esto qué quiere decir? Que se dan periodos de estímulo, periodos de descanso, periodos de estímulo, de descanso. Y el otro aspecto importante es que estos estímulos empiezan de menos a más.
dependiendo de la respuesta del animal. Entonces, no es un estímulo, ¿sí?, que empiece en X cantidad de amperios o voltios, ¿sí?, y que se aplique constantemente. Así no se debe de hacer, ¿sí? Entonces, normalmente lo que hacemos es, una vez que evacuamos el recto, ¿sí?, colocamos el dispositivo y va a haber una persona que nos ayuda a mantener el dispositivo aquí adentro, ¿sí? Y mientras ustedes van a estar aplicando, tienen que agacharse para ver la respuesta del animal en términos de cómo, si el animal va mostrando erección o no, si empieza a haber goteo, ¿verdad? Y de esa forma vamos regulando el paso de la corriente. Entonces, normalmente lo que hacemos es, empezamos a aplicarlo, ¿sí?, al nivel más bajo, y lo que hacemos es, lo aplicamos, contamos, por ejemplo, 1, 2, 3 segundos, retiramos el estímulo, contamos más o menos el mismo tiempo y volvemos a aplicar el mismo estímulo al mismo nivel, lo retiramos y así 3 veces en ese nivel. Después ya lo pasamos al siguiente nivel y vamos viendo. Hay animales con poco, ¿verdad? Con poca intensidad, ¿sí?, empiezan a tener una respuesta positiva. Hay animales que no, que resisten más y necesita uno estimularlo, ¿sí?, a mayor intensidad, ¿sí? Bien, entonces, este es un método interesante, es un método que también ha sido muy cuestionado, ¿verdad? Que porque el bienestar animal, que porque, principalmente por el bienestar animal y que porque les causa dolor. Miren, nosotros lo hemos utilizado durante bastante tiempo y jamás, bueno, yo en mi caso no he tenido problema con él. En ocasiones los animales son muy sensibles también y pues se mueven más en la prensa o se dejan caer, etcétera, pero no es tampoco del todo el día, de todo el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, entonces no causa mayor daño en el animal. Incluso no lo colocamos nosotros en las manos, ¿verdad? Y hacemos, por ejemplo, a veces en práctica con ustedes, lo colocamos y pues también medio se alcanza a sentir un hormigueo de repente en la mano, asunto arreglado. Se los comento y me tomo este tiempo porque pues también hay que pues, darles cuál es la experiencia que hemos tenido. A nivel de campo, hay colegas y esto que lo utilizan. A nivel de campo, en bovinos es lo que más se utiliza. Porque a nivel de campo es muy difícil tener todo el equipo necesario para colectar con vagina, ¿sí?, varios toros, ¿sí? Porque cada toro tiene que tener una vagina, un tubo de hule, látex para cada uno de los toros, hay que hacer la limpieza, etcétera, el entrenamiento, y demanda mucho tiempo. Y además también en algunos toros que son de ciertas razas, también es muy, muy peligroso. O sea, también lleva sus peligros. Entonces, a nivel de campo, esta es una de las técnicas que se utiliza normalmente. Cuando ustedes tienen que evaluar en un día 20, 30 toros, pues lo hacen de esta manera, ¿sí? Bien. Otra gran ventaja que tiene esto es que lo pueden utilizar en animales, como les decía, en animales de zoológico, ¿verdad? Donde puedan hacer, ¿sí?, de esta forma también la colección. Obviamente, en estos animales, incluso en algunas especies domésticas, ¿verdad?, si se va a utilizar, pues a veces es recomendable sedarlos, ¿sí?, para que estén quietos durante la colección. Bien.
Otro aspecto, antes de terminar con la electroeyaculación, es que la utilidad cuando el animal, por alguna razón, ¿verdad?, se lastima el tren posterior, ¿sí? Se daña el tren posterior y ya no puede montar. Entonces, y son animales muy valiosos, ¿verdad?, desde el punto de vista genético. Entonces, pues no es tampoco de desecharlos, ¿sí? A veces lo que se opta es por colectar el semen, ¿sí?, y preservar el semen de estos animales a través de la electroeyaculación. ¿Alguna pregunta? Bien. Hay dos especies en las que no utilizamos la vagina artificial, ¿verdad? Porque hay formas más sencillas de poder hacer la colección. Una de ellas es en el cerdo. Antiguamente se utilizaba la vagina, ¿sí?, y para hacer la colección. Después se descubrió, ¿verdad?, que en el cerdo el principal estímulo para que el cerdo eyacule es básicamente ejercer presión, más que la temperatura, es la presión sobre la parte final del pene, en el glande, ¿verdad? Y que si uno tomaba una vez que el cerdo, ¿verdad?, se estimulaba, ¿sí?, se podía tomar el pene, manejar el pene, sobre todo la parte final del mismo, el glande, y ejercer una presión rítmica sobre la parte final. Y de esta forma se lograba, ¿verdad?, obtener la muestra del semen, o sea, se lograba la eyaculación en el caso del cerdo. Y esta es una técnica que vino desde hace mucho a desplazar al uso de la vagina artificial. Lo único que, bueno, normalmente como en cualquier otra especie, si van a manejar el pene, ¿sí?, es muy recomendable utilizar guantes, ¿verdad?, para protección suya y del mismo semental. Entonces, por eso se le llama a este método, por esta razón se le llamó obtención del método de semen en cerdo, se llama mano enguantada, ¿verdad? Entonces, es la forma en que se hace. Otra gran ventaja en el cerdo, ustedes lo están viendo, no necesitan una hembra, ¿verdad?, que esté en celo, ¿verdad?, o una hembra en contención para poder hacer la colección, ¿sí? En el cerdo es muy fácil, ¿sí? No, bueno, en los cerdos se les entrena para que monten estos potros, ¿sí? Y de esa manera, pues ya no tenemos que manejar a ningún animal debajo y podemos hacer la obtención del semen, ¿verdad?, una persona y, bueno, y el operador del cerdo, el que va a estar básicamente atento al animal. Y de esta forma se pueden obtener muestras de semen de buena calidad. En el caso del perro, la obtención la obtención del semen en el perro se hace por masturbación, ¿verdad? Entonces, básicamente, también es una forma mucho más sencilla que estar utilizando los métodos que les acabo de describir, ¿verdad? Y lo único que se requiere es estimular manualmente al toro. Primero, ¿verdad?, es una estimulación manual, es una estimulación rítmica, primero para lograr que haya la erección. Una vez que hay la erección, ¿verdad?, lo que se va a hacer es dirigir el pene, ¿verdad?, hacia atrás, ¿verdad? Dale un movimiento hacia arriba y hacia atrás, ¿verdad?, para empezar a hacer la colección. El material para hacerlo, pues es todavía más sencillo, ¿verdad? Es el frasco, tubo colector, un embudo, ¿verdad? Estos pueden variar, hay de plástico,
suave, ¿verdad? Otra vez la mano enguantada. Y ustedes pueden ver, aquí pueden ver, aprovechando lo que corresponde al bulbo peniano, ¿no? Una característica muy propia en esta especie. No sé si puedas agregar algo más, yo creo que sí. Iván Santos, Sí, Iván Santos, les comento, Iván se ha orientado su formación dentro de la reproducción al área de perros y, y, este, y, y, bueno, él es una persona muy buena para hacer la colección de semen en perros. Iván, ¿quieres añadir algo? Creo que ya hasta se nos fue. tengo un video, Doc, pero a ver si lo encuentro para enseñárselos. Ah, ¿tienes un video? Sí, ¿Ya lo podemos pasar? déjelo, lo pongo. A ver. Bueno, yo le voy avanzando, ¿no? Sí, Doc, en lo que lo encuentro. Ah, bueno, pues miren, qué bien. Entonces vamos a ver cómo se lleva a cabo eso, esa obtención. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ganando tiempo para que Iván pueda, aquí voy a dejar de compartir. Aquí ya no sé ni en cuál va. Ah, no, ¿para qué dejé de compartir? A ver. Ya lo tengo, Doc. Ah, bueno, entonces dejo de compartir y adelante. ¿Tú les vas explicando? Sí, Doc. Adelante, somos todos oídos. Ya lo ven ahí, ¿verdad? Ah, perfecto. Ok. Entonces tenemos aquí lo que es un macho bulldog inglés. Como vemos, la sujeción se hace de lo que es el cuello sin apretarlo ni estrangularlo. Solo hay que sostenerlo. En izquierda está otro ejemplar, que en el caso de él es la hembra. Entonces hay algunos perros que necesitan, algunos machos que necesitan lo que es el estímulo de la hembra en celo para poder trabajar. En el caso de los bulldog inglés, ellos como casi siempre son colectados, ellos ya saben, digamos, su trabajo, entonces hay veces que no necesitan lo que es el estímulo de la hembra. Se lo voy a volver a poner. En un principio, lo que se hace es un... ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí? En un principio lo que se hace es un manejo vigoroso en lo que es todo el largo del pene, digamos de adelante hacia atrás, poniendo mayor énfasis en lo que es la parte del bulbo. El bulbo lo vamos a sentir como si fuera como si estuvieran tocando un nudillo de sus dedos, más o menos se va a sentir así. Entonces va a haber 3 signos que nos van a indicar cuándo vamos a desenvainar el pene. Cuando el perro empieza a hacer movimientos copulatorios, cuando asoma lo que es la punta del pene,
Y es cuando vamos nosotros a desenvainar. Y cuando empieza a crecer ese bulbo, por eso hay que poner mayor énfasis en esa parte, para el momento que empieza a crecer, poder desenvainar y no, porque si dejamos crecer mucho lo que es el bulbo, al momento de desenvainar le va a doler y no va a pasar lo que es el prepucio. Entonces lo vamos a desenvainar de una sola intención y nosotros ya vamos a tener preparado nuestro vasito colector o un cono de plástico. Y vamos a seguir con el estímulo. El estímulo es, digamos, vigoroso y conciso. Y en estos perros trabajan bastante rápido. Va a llegar en un punto que después, bueno, de lo que estamos haciendo el estímulo, se va a obtener, digamos, lo que es la erección completa. Si vieron, él cambió el ritmo con los movimientos copulatorios. Son más fuertes y más rápidos. Entonces él ya logró lo que es la erección completa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a rotar el pene hacia atrás. Ahí alguien va a pasar la patita del perro hacia adelante. Y ahí ya no hacemos movimientos. Nada más hacemos un ligero masaje en lo que es el bulbo, que es en esta parte, para simular las contracciones que tiene dentro de la vagina. Y se dirige la punta del pene hacia una de las paredes del vaso colector para ver qué fracción está eyaculando. Posteriormente que ya terminamos de colectar, en este caso se colecta la primera y la segunda fracción, se pone el lubricante, se tempera en la misma mano y se pone el gel, el lubricante, desde el bulbo hasta la punta del pene y se manda a caminar al perro para que pierda lo que es el estímulo. Pierda la erección y pierda el estímulo. Ahí se pone el lubricante y se manda a caminar. Ese ya es parte de lo que es la inseminación, Doc. ¿Quiere que lo deje o lo...? No, sería, a ver si al final lo podemos poner, Ok, ¿sí? Para que ya, no, sería nada más la parte de obtención. ¿Alguna sí. pregunta, jóvenes? Yo nada más, No, doctor, gracias. Iván, explícales. Hay, en el perro, en el caballo, ¿verdad? El semen se obtiene, le llaman en forma fraccionada. ¿Le puedes explicar en qué consiste esto? La forma, digamos, fraccionada, en el caso del perro, en el caballo creo que es igual, pero en el caso del perro, el eyaculado se divide en 3 fracciones. Comúnmente se llama primera y segunda y tercera fracción. En la primera fracción es puro líquido prostático y es de color transparente. Y normalmente aquí ya la pasó, son gotitas y casi siempre va rápido, no tarda mucho en eyacular. Posteriormente viene lo que es la segunda fracción. En este caso ya contiene la fracción o el contenido espermático, los espermatozoides. Esta fracción viene de lo que es la cola del epidídimo y como tal tiene un color blanco lechoso. Al momento de que vieron en el video, dejaron de colectar. Entonces esa segunda fracción se terminó y empezó lo que es la tercera fracción. Esa tercera fracción volvió a ser transparente, entonces ya es líquido, digamos, líquido prostático. Ya no contiene espermatozoides. Esa fracción puede ser eyaculada hasta 30 minutos. Puede durar hasta 30 minutos. Entonces, en el caso digamos, de los perros, nos interesa lo que es la segunda fracción. Por práctica se colecta la primera, que son las gotitas que salen al principio, y la segunda fracción, si es que se quiere hacer lo que es una inseminación. Y ya nada más se colectan estas dos, y al momento de la inseminación se agrega un extender para dar volumen nada más. Pero la tercera fracción es la que da, digamos, volumen digamos, en monta natural. Estas 3 fracciones se eyaculan como deben, entonces digamos que los perros duran abotonados, pueden llegar a durar hasta 30 minutos para que se eyacule estas 3 fracciones.
Muy bien, Iván. A ver, ¿una pregunta, alguna duda? Bueno, después pasamos yo espero que alcancemos a terminar esta parte de técnicas y ya pasamos al final de la inseminación en el perro. ¿Sí? Gracias, Iván. Bueno, ¿no hay preguntas? Si no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Entonces, miren, de alguna forma muy breve, ya vimos la parte de cómo se puede obtener, ¿sí? El semen, ¿sí? En las diferentes especies domésticas. Entonces, es muy sencillo. En la mayor parte de las especies, excepto en el perro y en el cerdo, se obtiene por vagina artificial, ¿sí? Para ello es necesario que los animales estén entrenados. En el caso de que los animales no estén entrenados, ¿verdad? Que se manejen en un buen número, como en el caso de los bovinos, se puede optar por la electroeyaculación, que además ofrece la posibilidad de ser utilizada en machos que no puedan montar por alguna razón, y se puede utilizar en animales no domésticos, en algunas especies. En el caso del cerdo, ya lo vimos, aunque sea con fotografía, es muy sencillo. El cerdo se le estimula para que monte un potro, se desvía el pene y se toma la parte final del mismo, el glande, donde se hace presión intermitente para estimularlo a que eyacule. En el caso del perro, pues ya ustedes acaban de ver, pues se hace de manera, en el caso del cerdo se le llama mano enguantada, pues en el caso del perro, ¿verdad? No estaríamos hablando de una masturbación, sino, perdón, en el caso del cerdo no estaríamos hablando de una masturbación. En el caso del perro sí, se obtiene por medio de la masturbación. Ustedes lo acaban de ver. En cuanto al semen, sí, hay la posibilidad, sobre todo en aquellas especies que eyaculan un buen volumen, ¿verdad? Que el semen empiece a ser, o el eyaculado más bien, el eyaculado empieza a emitirse en fracciones, en forma fraccionada, ¿sí? Normalmente una primera fracción siempre es transparente, se dice que es un poquito para limpiar, lubricar el canal de la uretra, etcétera, y después ya vendría la fracción rica en espermatozoides, que normalmente ya es de otra consistencia, de otra apariencia, y en estos casos, pues sobre todo cuando se obtiene, se trata de separar las fracciones que no queremos utilizar. El semen, normalmente cuando viene, o sea, se le llama que viene fraccionado, es en 3 especies. Es en el perro, como lo acaban de escuchar, es en el arañón, en el caballo y en el cerdo, ¿no? En el cerdo, incluso no está la fotografía, pero se le coloca, por ejemplo, una gasa al recipiente colector para ir separando la fracción gelatinosa del eyaculado. Entonces, es por eso que se habla de las fracciones. En las especies que eyaculan, ¿verdad? Normalmente no nos da tiempo ni o sea, no podemos percibir fracciones y normalmente se hace la colección de todo el eyaculado. Bien, entonces nos vamos a saltar la parte de evaluación, ya vieron que ya me la salté, ¿verdad? Y la parte de preservación. Ese le vamos a dedicar un tiempo especial, ya sea en una práctica presencial o en una, vamos a llamarle, práctica no presencial, ¿sí? Que también son muy útiles, ¿eh?
O sea, yo hubiera querido que en aquellos tiempos, aunque se hubiera sido no presencial, nos hubieran dado todo este tipo de información. Bien, entonces vamos ahora vamos a llamar la cuarta y última parte de lo que corresponde a la inseminación asistida, y es básicamente la que corresponde a los métodos para poder depositar el semen en el aparato genital de la hembra sin la intervención del macho. Por eso le llaman inseminación artificial. ¿Sí? Bueno, yo pienso que más que artificial es asistida, pero por tradición así se le llama, inseminación artificial. Las técnicas obviamente van a variar, depende de la especie. Entonces, hay especies donde podemos meter nuestra mano por vía rectal, ¿verdad? Y a través del recto podemos ubicar el aparato genital de la hembra. Y de esta manera podemos introducir un catéter o una pistola de inseminación, ¿verdad? A través del aparato genital y guiándonos, ¿sí? A través o sea, guiándonos con nuestra mano que está en el recto, y esta mano va a manipular el aparato genital, ¿sí? Y va a guiar, ¿sí? a la pipeta para poderla colocar dentro del útero. En todos los casos, ¿sí? Para abreviar camino, ¿sí? La mejor fertilidad es cuando podemos colocar el semen dentro del útero, ¿verdad? Es la mejor fertilidad. Pero hay especies, algunas que tienen, por ejemplo, los anillos cervicales, como es el caso de los rumiantes, ¿verdad? Donde no es tan fácil, ¿sí? El cervix, para poder colocar el semen dentro del útero. Bien, esto lo vamos a ver a continuación. Entonces, regresando, en el caso de la vaca, podemos hacer la inseminación por vía transrectal. En el caso, por ejemplo, aquí tenemos de la yegua, no podemos, ¿verdad? Hacer esto, no podemos meter, sí podemos, sí, pero no lograríamos los mismos resultados que en el caso de una vaca. En el caso de la yegua se puede meter incluso, ¿verdad? Previa higiene, ¿sí? Tanto de la hembra como del operador se puede meter la mano por vía vaginal para dirigir, ¿sí? El paso de la pipeta de inseminación dentro del útero. En algunos otros casos, por ejemplo en pequeños rumiantes, ¿verdad? Tenemos que utilizar, ¿sí? No podemos meter la mano por ninguna vía, ¿verdad? Y nos valemos del uso de espéculos, de vaginoscopios, o espéculos con puentes de luz para podernos guiar en el paso, guiar a la pipeta y pasarla a través del cérvix. El cérvix es el principal obstáculo en todos los casos, poder llegar al cérvix. En el caso de los cerdos es muy sencillo, ¿verdad? Y la pipeta de inseminación la podemos pasar, ¿verdad? Con cierta facilidad a través del cérvix. Es decir, la especies donde lo podemos hacer con pues, mayor facilidad. Nos falta la perra, ¿verdad? Pero dependiendo de la especie, ¿sí? Va a variar la técnica para colocar el semen. Ahora, es lo que vamos a ver a continuación, cómo se hace. Pero antes, les quiero también dar esta información. Son unas consideraciones, ¿sí? De la inseminación, cuando ustedes hacen inseminación asistida o artificial, tienen que considerar 4 aspectos, ¿verdad? Para que podamos tener éxito al utilizar esta técnica. El primero es determinar el momento más apropiado para llevar a cabo la inseminación. ¿Cuál es el momento apropiado? Segundo, el tipo de semen que vamos a aplicar, que puede variar su tipo, ahorita lo vemos. Segundo,
es importante considerar el número de espermatozoides por dosis que vamos a aplicar y el volumen en el cual van esos espermatozoides. Esto es importantísimo. Y también, bueno, pues obviamente el sitio y la técnica para depositar el semen. Entonces vamos revisando estos 4. Entonces, primero determinar cuál es el momento apropiado. Entonces, lo primero que tenemos que conocer y lo primero que tenemos que echar a andar es, ¿sí? Si vamos a usar inseminación artificial, es cómo vamos a detectar calores, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que depende de la especie, ya lo acabamos de ver hace unos días, ¿sí? Puede variar los métodos para la detección de esto. Incluso podemos, ¿verdad?, inducir hormonalmente el estro y aún más la ovulación, ¿sí? El otro punto importante es saber cuánto dura el estro y en qué momento del estro ocurre la ovulación, que es el momento más importante cuando ocurre la ovulación, cuando se desprende la célula o células sexuales. Entonces, de eso va a depender el éxito de la inseminación, ¿verdad? Y bueno, pues también ahí sabemos que en ocasiones no es tan fácil, ¿sí? Hacer todo esto, el detectar calores o el inducir hormonalmente la ovulación. Por ejemplo, en el caso de la perla, ¿verdad? Que ya lo hemos visto. Pues no hay métodos para detección de calores por su actividad monoéstrica anual. Tampoco hay métodos para inducir hormonalmente la ovulación. Bueno, en casos como este o similares, pues tenemos que pensar, ¿sí?, también en métodos para la detección de la ovulación. ¿Cómo podemos, sí? Bueno, no solamente es ver que la hembra está en celo, sino también calcular en qué momento va a ocurrir la ovulación. Bueno, y aquí se pueden recurrir a diferentes métodos. Uno es a través de la palpación rectal o transrectal. En el caso, ¿sí?, de la vaca, de la yegua, que podemos hacer esa palpación. No para inseminar, no se me confundan en el caso de la yegua, ¿verdad?, sino para detectar el momento de la ovulación. La otra herramienta muy efectiva es poder utilizar equipos de ultrasonografía para detectar en ovarios crecimiento folicular y si el animal, y en este caso los folículos, están listos para ovular. O medir niveles de alguna hormona, como puede ser progesterona, o utilizar técnicas como la citología vaginal exfoliativa para poder precisar el momento de la ovulación. Bueno, ya que tenemos bajo control esto, después tenemos que tener, ¿sí?, presentes qué tipo de semen voy a utilizar, porque dependiendo del tipo también depende de su manejo. Y a este respecto normalmente mencionamos que hay 2 posibilidades. Una de ellas es utilizar lo que le llamamos semen fresco. ¿Qué es eso? Bueno, es semen que se colecta, se evalúa e inmediatamente se aplica, sin más. Hay otra posibilidad, es colectarlo, como acaba de decir el doctor Iván, ¿sí?, agregarle algún diluyente para preservarlo y después aplicarlo, ¿verdad?, en ese mismo momento. Estamos hablando de semen fresco. Después podemos utilizar algunas sustancias que se llaman diluentes o diluyentes para preservarlo más tiempo, ya sea a temperatura de cuarto o conservarlo en refrigeración o en forma criopreservada. Entonces,
necesitamos saber qué tipo de semen vamos a utilizar, pues para saber, ¿sí?, cómo lo vamos a manejar. Si vamos a usar semen criopreservado, ¿cómo lo vamos a sacar del termo? ¿Cuál es el método para descongelarlo antes de su aplicación? ¿Sí? Entonces, tenemos que tener presente qué tipo de semen se va a manejar. De manera importante es, y esto se hace cuando se hace la preservación, es calcular, ¿verdad? De un eyaculado, cuántas, o sea, de un eyaculado de buena calidad, cuántas dosis y en qué volumen van a ir, ¿sí?, esas dosis de semen. Necesitamos saber, ¿verdad? Necesitamos, por ejemplo, así nada más, ¿dónde tenemos que meter, por ejemplo, mayor volumen? Si vamos a inseminar a una oveja o a una cerda. No, pues tenemos que meterle más volumen en el caso de la cerda, ¿verdad? En el caso de la oveja, el carnero eyacula un volumen menor a 1 mililitro. Entonces no vamos a estar manejando volúmenes de 10, 15 mililitros en una oveja. Sería absurdo, ¿verdad? Entonces tenemos que saber qué dosis y qué volumen. Y después ya vendría para depositar el semen, ¿sí? ¿Dónde voy a depositar el semen? ¿Verdad? El sitio. ¿Lo puedo depositar en útero? ¿Lo hago en útero? Pues no. Pues bueno, ¿lo puedo depositar por lo menos dentro del cervix? Sí, pues hazlo intracervical. No, ni así. No puedo ni siquiera pasar el cervix. Bueno, intravaginal profundo. Entonces, hay que saber dónde vamos a colocar el semen. Después viene la técnica, ¿verdad? Si es una técnica rectovaginal, vaginal profunda, cervical, intrauterina, etcétera. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Es lo que vamos a revisar a continuación en cada una de nuestras especies. Nos vamos a puntualizar cada uno de estos 4 puntos para cada una de nuestras especies. Y pues vamos a empezar con la vaca. Y vamos a empezar sobre todo hablando de la inseminación artificial en la vaca. Esta es la especie doméstica y sobre todo las vacas lecheras, las vacas que están en sistema de producción intensiva, esta técnica se ha utilizado desde los años 50 del siglo pasado. Es donde más se ha utilizado desde hace más tiempo. Y es una técnica que ha probado su eficiencia, sus posibilidades de uso. Entonces, por eso vamos a empezar con la inseminación artificial en la vaca. Bien, entonces miren, en la vaca, y sobre todo en las vacas lecheras que están en sistema de confinamiento, bien, un primer punto, ¿verdad?, importante es conocer cuánto dura el estro. El estro, ¿se acuerdan que dura menos de 24 horas? Aquí están 18 horas, que es esta barra que está en rojo. Es lo que puede durar el estro, poquito más, poquito menos. Eso no lo sabemos, pero puede variar. No todas son 18 horas exactamente, porque pues, no son máquinas, ¿verdad? Entonces pueden variar. Entonces tenemos el primer problema con la vaca, que es la especie que manifiesta un celo muy corto. Entonces tenemos poco tiempo para detectarlo. En las vacas lecheras, ¿verdad?, antiguamente y todavía se sigue utilizando, ¿sí?, como método para detectarlas en calor, la inspección visual. Y ya se los había comentado, hay personas, celadores, que se encargan de ir pasando por los corrales o ver a las vacas cuando están en movimiento, por ejemplo, cuando van o salen de la sala de ordeño, para ver si no están en calor. Y normalmente lo hacen 2 veces al día.
muy temprano en la mañana y entrada a la tarde. Y se le llama sistema de detección de estros AM/PM. Y busca lo siguiente, ¿verdad? Busca que aquellas vacas que son detectadas temprano en la mañana se inseminen, ¿sí? Aproximadamente 10 a 16 horas después, considerando que les está uno pescando al inicio del celo, que eso es cuestionable. Pero vamos a pensar que pasamos en la mañana, la detectamos en calor y se programa para que se insemine 12 horas después o en este rango, ¿verdad? Si es detectada en la tarde, pues a la mañana siguiente, ¿sí? Entonces normalmente se detectan calores, ¿sí? Y después se insemina en la mañana y en la tarde igual se detectan calores y después se insemina. Buscando lo siguiente, buscando que, ¿sí? O conociendo que la ovulación va a ocurrir 12 horas después de finalizado el estro. Pero no sabemos cuándo va a finalizar el estro. Si va a ser más corto, pues va a finalizar más, o sea, con mayor anticipación. Si va a ser más largo, pues se va a alargar esto. Bien, entonces, pues básicamente le vamos calculando, ¿sí? A esto. Hay ahora variantes de esto. Hay ahora quienes, sobre todo donde hay poca eficiencia para detectar calores, donde se detecta calores, el calor, se pasa la vaca a inspección para ver, ¿sí? El desarrollo folicular en el ovario, ¿verdad? Y determinar si es apta ya para la inseminación o no. Si es apta, se insemina en ese momento, ¿sí? Ya no se esperan las 12 horas. Si no, entonces sí se programa para inseminarla 11 horas después. Y esto mejora mucho, ¿verdad? Las posibilidades en cuanto a la fertilidad obtenida. Bien, entonces este es nuestro panorama fisiológico, que tenemos que tener muy presente. Y aquí, entonces, algo bien importante es con qué eficiencia y precisión detecto calores. Si soy muy poco eficiente y preciso para detectar calores, pocas vacas van a quedar gestantes. Bien. Bueno, otra cosa de la que hablábamos era lo que corresponde a el tipo de semen, ¿verdad?, que voy a utilizar y el volumen y dosis que voy a emplear. Bueno, en este tipo de animales, en las vacas que están en sistemas de inseminación asistida, se utiliza básicamente semen congelado. Le llaman congelado o propiamente dicho criopreservado, ¿sí? Se utiliza criopreservado, semen criopreservado. Entonces es un semen que se obtiene, que se diluye, ¿verdad? Se le agrega un diluyente para preservarlo. El diluyente tiene una acción principal, que es preservar. Entonces, se obtiene, se diluye y después se congela. O sea, se mantiene y se va, entonces, va a entrar o sea, se congela y va a estar en este estado. Para poder mantener este estado, es necesario meterlos en estos contenedores, ¿verdad? Para poder mantenerlo criopreservado. Y estos contenedores nos permiten tener, ¿verdad?, criopreservado el semen, ¿sí? Y mantenerlo a temperaturas cercanas a los menos 196 grados centígrados. Entonces, los metemos en los contenedores. Aquí está. Se usan estas para su almacenamiento. Se usan estas, se llaman pajillas, ¿sí?
y en esta forma almacenamos el semen. ¿Por qué se usan estos popotitos, estas pajillas? Porque vamos a manejar poco volumen. Hay pajillas, les llamamos pajillas de 0.5 o de 0.25 mililitros. Y la dosis que manejamos para bovinos son 10 por 10 a la 6 células por dosis. O sea, manejamos 10 millones de células por dosis en un volumen de 0.5. ¿Sí? Entonces voy a dejar de compartir. Y déjenme ver. ¿Me pueden ver? Ah, sí. Por acá estoy. Pues no sé cómo acaparar la pantalla. Como les... Déjenme ver a ver si. No me vaya a salir. Bueno, ustedes pueden ver. Mire. Sí, doctor, sí lo vemos. ¿Sí? Estas son las pajillas. Vean mi mano. Miren, ¿para qué le hacemos al cuento? Exactamente, miren. A ver. Uy. 13 centímetros de largo. Entonces, esto es lo que miden. 13 centímetros de largo. Y hay pajillas de 0.5, de volumen de 0.5, y a ver si se alcanzaría a distinguir, y de 0.25. Este es su volumen. Vean, a ver. Ah, no, al revés. El orificio es más pequeñito en el azul, en la 0.25. Entonces, estas son las pajillas en las que se preserva el semen, principalmente de rumiantes. Entonces, esto es, ya que estamos así, antes de desconectarlo, esto que les estoy mostrando aquí mide 45 centímetros de largo y es una pipeta de inseminación para vacas, para bovinos. Entonces, esta pipeta de inseminación se va a meter por vía vaginal a través del cervix hasta llegar al cuerpo del útero. Entonces, esta pistola de inseminación tiene un estilete. Aquí lo vamos a sacar. ¿Sí? Y déjenme ver cuál se ve mejor. Esta pajilla tiene en uno de sus extremos un sello de fábrica. ¿Sí? Un tapón. Y en el otro se sella, ¿sí?, cuando ya la llenemos. ¿Sí? Hagan de cuenta que ya la llenamos. ¿Sí? Y ya está. Bueno, ya rompimos el sello. Entonces vamos a colocarla para inseminar. Vamos a colocar. Está más fácil, más difícil hacerlo aquí. Aquí. Uy, espérame. Ahí va. Ahí está. La coloco. Miren, la voy empujando. Y ya, hasta ahí, miren, vean, estoy haciendo fuerza, pero ya no sigue porque aquí tiene algo que le impide su paso. Entonces, aquí nada más me falta, porque no lo tengo aquí, pensé que teníamos una funda de plástico, ¿sí? Se le coloca una funda para que no se salga la pajilla y la funda llega hasta acá. La funda la fijamos con ¿qué será? Con este artefacto, ¿verdad? Aquí queda la funda, ¿sí? Y miren, el estilete no va a bajar ya, más porque ahí está la pajilla. Entonces, háganse que ya está armada, ¿verdad? La vamos entonces a meter por vagina. Normalmente hacemos esto. Ay, se va a salir el estilete. Aquí. Se mete por vagina hacia arriba. Se corre hacia el fondo. ¿Sí? Hagan de cuenta que es otra vez el cervix. Entonces coloca. Esta es la parte más difícil
porque tiene, en este caso, 4 anillos cervicales, que son mis dedos, y ellos, si los apretara, pues no dejan pasar. Entonces tenemos con la mano que está por el recto, manipular esto para ponerlo recto y que vaya pasando. Cuando pasa, ¿verdad? Lo sentimos porque se desliza ya rápido. Y entra esta parte, sería el cuerpo del útero. Y ahí lo que vamos a hacer, ahora vengo por aquí, es, ¿verdad? Empujar el estilete para que empiece a salir el semen. Entonces, de esa manera, pues, tan sencilla, es como se lleva a cabo la inseminación. Bueno, pues ahorita se los presento aquí con las fotos. ¿Sí? Y bueno, entonces, cuando tenemos el semen criopreservado, ¿sí? Necesitamos tenerlo en un contenedor. Se llaman contenedores, les llaman termos, ¿verdad? Y este contenedor dentro tiene nitrógeno líquido, ¿sí? Y el nitrógeno líquido les permite obtener una temperatura de menos 196 grados centígrados. Entonces ahí se están. Cuando ustedes ya van a inseminar, seleccionan la muestra que quieren, ¿verdad? Entonces van a buscar en qué canastilla, cada una de estas es una canastilla, en qué canastilla está y van a sacar su muestra de semen, ¿verdad? Para poderla descongelar, necesitamos pasarla a agua, ¿sí? A un termo, ¿verdad? Que tenga agua a 35 grados centígrados y ahí dejarla por 40 segundos. Ya ven, son muchos detallitos. O sea, son muchos detallitos, pero si cambian este protocolo tan sencillo, van a estar descongelando incorrectamente. Puede bajar la calidad de esa muestra. Y bueno, miren, este es el equipo, ¿verdad? Estas son las fundas que me faltaron aquí. Aquí están. Aquí está la pistola de inseminación, un cortapajillas, unas pinzas. Recuerden que se recomienda no estar manejando manualmente esto. El nitrógeno alcanza menos 196 grados centígrados. Entonces la exposición a nitrógeno también va a causar una quemadura en frío, pero quemadura al fin. Bien, entonces la vaca que ya está lista, que ha sido detectada, que a lo mejor ya el médico ya verificó si está lista, si tiene un buen cuerpo, perdón, si tiene un buen folículo de buen tamaño, pues procede a inseminarla. Entonces, metes, bueno, su equipo, su overall, ¿verdad? Se hace la higiene, ¿sí? De esta área, ¿sí? Mete su mano por recto, ¿sí? La mano en el recto le va a permitir ubicar dónde está el cervix principalmente y con la otra mano, ¿verdad? Va a colocar, bueno, alguien le va a ayudar, ¿sí? O antes de meter la mano, puede abrir los labios vulvares para meter la pistola de inseminación. La pistola de inseminación, además, puede llevar una segunda protección, una funda, ¿verdad? Y puede llevar esa funda. Entonces, una vez que está ya dentro de la pipeta y el médico ya, o el encargado ya encontró el cervix, dirige la pipeta hacia la entrada del cervix. Este es el paso más complicado. Ubicar la entrada del cervix y después atravesar los anillos. Una vez que atraviesan los anillos, se desliza la pipeta de inseminación. Y ustedes van a colocar el semen, el sitio de depósito del semen es el cuerpo del útero. El cuerpo del útero mide 2-3 centímetros, es muy chiquito. Entonces normalmente colocamos aquí el dedo para, una vez que pasa la pipeta lo sentimos, dejamos que pase 1 centímetro, 1,5 centímetros y empezamos a depositar el semen, como le está haciendo aquí el médico.
Normalmente lo hace una sola persona, ¿verdad? A veces nos ayudan, sobre todo nos ayudan mucho cuando mueven la cola de este animal para que no complique más la inseminación. Y de esta manera, una vez que se hace, se retira la pistola de inseminación, ¿verdad? Y asunto arreglado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? No, todo bien. Todo bien, gracias, Oscar. Perfecto. Bueno, vean, eso es lo que se hace en vacas. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se lleva a cabo la inseminación artificial en la cerda, ¿verdad? Es otra cosa. Bien, en la cerda, creo que me salté una. ¿Sí? Sí, se me salté una. Es otro el panorama. ¿Por qué? Bien, mire, en la cerda, para empezar, el estro, afortunadamente, esto es a favor, ya dura un poquito más. Dura de 48 a 72 horas, que serían de 2 hasta acá o hasta 3. Pero como en todas las demás especies, no sabemos si nuestra cerda va a ser de 2 días o va a tener un celo de 3 días. No lo sabemos. O de 2,5, o menos de 2, o más de 3. Lo que también sabemos es que la ovulación va a ocurrir 24 a 36 horas después, aquí, lo que está aquí, después del inicio del celo, en este espacio. Entonces necesitamos inseminar, ¿verdad? Previo, para que puedan esos espermatozoides estar listos en el momento que ocurre la ovulación. En la cerda, sobre todo en los sistemas de producción intensiva, pues se usa regularmente la inseminación, ¿verdad? Es una práctica que se hace en forma regular, diariamente, ¿verdad? Entonces, esto implica, otra vez, que hay que detectar calores. Están viendo la importancia de la detección de calor. Entonces, la detección de calores, ¿verdad? Ya vimos cómo se hace, usamos esta misma fotografía, ¿verdad? Se hace 1 o 2 veces al día, ¿verdad? Y aquellos animales que se van detectando en celo, se programa su inseminación. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esto? A ver, bien, la inseminación de la siguiente manera. Miren, la forma tradicional es la que está aquí arriba. Y esto nos dice, doble inseminación. Se hace una doble inseminación. A las 24 horas le calcula uno, a las 24 horas de iniciado el celo, y 12 horas después, a las 36 de la primera, doble inseminación. O sea que sería, calculando que más o menos en este espacio le vamos a detectar el calor, ¿verdad? Pues la inseminación, ¿sí? Vamos a pensar que fuera aquí, ¿verdad? Sería a las 24 y a las 36 horas después. En las hembras jóvenes se recomienda una triple inseminación. Una, no esperar hasta las 24. La primera a las 12 horas después de detectado el celo, ¿verdad? O del inicio del celo. Aquí tengan mucho cuidado porque dice inicio del celo. Estamos asumiendo que es un programa eficiente y que el inicio del celo, ¿sí? Más o menos coincide con la detección del celo, ¿no? Entonces aquí se inseminaría a las 12, a las 24 y a las 36. 3 inseminaciones para las hembras primerizas, ¿sí? Las hembras jóvenes. Bueno.
Recientemente, todavía tiene algunos años, pero se modificó este esquema para las cerdas adultas, es decir, las cerdas que se destetan. ¿Se acuerdan que platicábamos del destete, verdad? Del destete en las cerdas como método para inducir el estro y la ovulación. Bueno, y programar su inseminación. Bueno, entonces miren, en la actualidad, en algunos sistemas de producción, lo siguiente, ¿sí? Aquí tenemos el intervalo que hay desde el destete hasta que la cerda manifiesta calor. Puede ser muy rápido al siguiente día o al tercer día del destete, entre el 4 y 7 o muy tardío, después de una semana salen en calor. Lo que se ha visto, lo que se conoce, jóvenes, es que esto determina la duración del estro. Cuando salen pronto en celo, se sabe que el estro va a ser más largo en duración. Cuando salen muy tardíamente en estro, se sabe que el estro va a ser muy corto. Cuando salen entre 4 y 7 días, la duración del celo va a ser más, o sea, normal. Entonces, la duración del estro, esto puede ser más corto, más largo, ¿sí? Después del destete. Y en base a esto se hace la inseminación. Miren, y se hace una sola inseminación. Bueno, perdón, una sola. Se hacen 2 inseminaciones. El momento de la primera inseminación. Si salen rápido en calor, el estro va a durar más. Entonces, la primera inseminación se hace 24 horas después del inicio del celo. ¿Sí? Entonces, hay que estar detectando calor, ¿verdad? Ahí se hace la primera inseminación. Y a las 36 horas se hace la segunda inseminación. 12 horas después se hace una segunda inseminación. Si salen entre 4 y 7 días, va a tener un celo de un largo normal. Se inseminan, ¿sí? 12 horas después del inicio del estro y 12 horas después, doble inseminación, ¿verdad? Y si tardan mucho en salir en calor, sabemos que el celo va a ser más corto. Entonces, la primera inseminación ocurre en el momento en que se detecta el calor. No se espera ningún tiempo. 12 horas después ocurre la segunda inseminación. ¿Queda claro? A los que están allá del otro lado. Oscar, Doctor. Denise, Diana, todos los que estén. Si es que están o están dormidos. Paulina, vayan, Diana, no sé qué. Bueno, sí, no hay duda, pues le seguimos. Entonces ya está listo. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la técnica para la inseminación artificial? Miren, antiguamente, la técnica es muy sencilla. Es de las más sencillas que hay. Es, ¿verdad? Introducir una pipeta de inseminación a través de la vagina y a través, puede ser, ¿verdad? A través o no, del cérvix. Esta es una pipeta antigua que tenía su parte final en forma espiralada, se le giraba y, por decirlo, se fijaba al cérvix, ¿sí? Y se le colocaba, vean, aquí ya no es una pipeta, aquí es un frasquito con el semen, ¿verdad? Y se dejaba, ¿verdad? Por gravedad, ¿sí? Que pasara el semen. En la actualidad no ha variado mucho. Lo que ha cambiado es la forma de la pipeta. Ahora son de plástico y desechables. Antiguamente había que estar, ¿sí? Limpiando y esterilizando cada una de estas pipetas, ¿sí? O por lo menos limpiando y desinfectando.
¿ah? Pero algunas llegan a tener esta forma, para los que todavía prefieren que sea de esta forma, u otras tienen un tapón de esta manera. Y se colocan aquí en la entrada, se fijan a la entrada del cervix y lo demás es lo mismo. Bueno, a esta inseminación se le llama inseminación convencional o tradicional, ¿sí? Es inseminación por vía vaginal. Llegamos hasta aquí, hasta la entrada de la vagina, ¿sí? Si es que no usan esta, pues ya estas ya no hay, ¿verdad? Por cierto, bueno, no, entonces se colocan aquí. Entonces, por vía vaginal, la tradicional. ¿Qué se utiliza? Normalmente se utiliza, puede ser semen fresco que se colectó y diluido, ¿sí? Preservado. O puede ser semen que se colecta, se diluye y se refrigera, ¿verdad? Y esto nos sirve para unos cuantos días. Esto para aplicarse inmediatamente. Depende cómo estemos haciendo el manejo. En la granja de cerdos allá en Quilotepec, colectan, diluyen y refrigeran. Y este semen está a disposición comercial para los productores que hay en la región. Y bueno, ya les dije la práctica, ¿no? La técnica. La técnica, entonces, cuando lo hacen así, cuando llegan hasta aquí, hasta la entrada del cervix, aquí como le están viendo aquí, es una técnica tradicional o convencional, ¿sí? Utilizan, fíjense, de 2,000, ¿verdad? De 2,500 a 3,500 millones de espermatozoides por dosis, ¿sí? Y van en un volumen de 70 a 100 mililitros. Entonces, más o menos, eso es lo que, no más o menos, es lo que se maneja. Hay la posibilidad de meter, ¿verdad? Una extensión. Estas pipetas, no la tengo aquí, es una pipeta igual que estas, que lleva una extensión y que corre por dentro. Entonces se puede fijar y la extensión pasa al cervix y la extensión, ¿sí? Puede llegar dentro del útero y más allá del útero, ¿sí? Entonces, cuando lo dejamos aquí, en esta parte, en la bifurcación, ¿verdad? Ya estamos hablando de una inseminación postcervical. Ya pasó el cervix, ¿verdad? Y ya. Ahora, miren, cuando hacen eso, vean ustedes, ¿sí? El número de espermatozoides que van a utilizar baja casi a la mitad, de 1 a 1,5, de 1,000 a 1,500 millones de espermatozoides. El volumen ya no es tanto, es de 30 a 50 mililitros. Y hay algunos sistemas que están utilizando unas extensiones mucho más largas para hacer una inseminación, ¿verdad? ¿Sí? Ya dentro del cuerno uterino, ¿sí? Y esta inseminación se le llama inseminación intrauterina profunda. Perdón. Y vean, cuando hacen esto, cuando llevan el semen ya casi hasta el final del cuerno uterino, el número de espermatozoides ya bajó, ¿verdad? Ya bajó, ya no son 1,000, bueno, ¿sí? Ya son 150 a 600 millones de espermatozoides. El volumen, no más de 5 a 20 mililitros. Y hay esta que se usa sobre todo a nivel de investigación. Es la misma que la anterior, pero se deposita el semen en 2 posiciones, ¿sí? En la entrada del cuerno y en la parte media más o menos.
se llama inseminación intrauterina con doble depósito, algo así, ¿verdad? Y vean cómo bajó la cantidad a 0.75, a 500 a 750 millones de espermatozoides en un volumen de 30 a 50. Aquí sube el volumen porque tienen que aplicarlo en dos posiciones diferentes. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y tanta complicación por qué? Bueno, porque si nosotros colectamos un cerdo de altísima calidad genética, ¿verdad? Y esa muestra tiene una buena calidad, más o menos para que ustedes se den cuenta, vamos a obtener alrededor de, alrededor de unas 20 dosis. ¿Sí? En una muestra de un toro, que les decía, ¿verdad? De buena calidad, obtenemos 200 dosis. O sea, 200 pajillas es que les enseñé. Pero aquí vean, aquí el volumen es muy diferente. Y aunque traiga más volumen, pues trae menos concentración. Entonces, si usamos estas posibilidades, sobre todo esta y esta, podemos hacer más eficiente el uso del cemental. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Parece que no. Entonces, vamos a pasar, vamos a pasar a la perra. Bueno, sí, está bien, está bien. Vamos a ver si me da tiempo. Sí, sí me da tiempo. A ver, la inseminación artificial en la perra es cambiamos de boleto, ¿sí? Cambiamos totalmente de canal, ¿sí? Es una especie que en cuanto a sus cualidades fisiológicas puede durar en calor de 9 a 10 días. Puede ser menor a esto o mayor a esto. Y esto, pues ya complica la situación. Porque tampoco queremos como la vaca que dure unas horas, pero tampoco como la perra que dura casi varios días, ¿sí? Alrededor, vamos a hablar más o menos, alrededor por lo menos de una semana, ¿sí? Y tenemos dos características importantes en la yegua. En la yegua, estas son perras, ¿verdad? Y que es básicamente, recuerdan que en esta especie, cuando ocurre la ovulación, ¿verdad? Los ovocitos son liberados en forma inmadura, como ovocitos primarios. Y para que maduren, para que lleguen a ovocitos secundarios, estén listos para la fertilización, les va a llevar 2 o 3 días después de la ovulación. Entonces esto se vuelve un lío, porque la ovulación técnicamente, ¿se acuerdan que además tiene una descarga persistente de LH, no abrupta, otra vez? Y esto modifica el tiempo de la ovulación, retarda. Pero bueno, si tomamos promedios, la ovulación puede ocurrir 1 o 3 días después del inicio del estro. No es tan rápido como esto, ¿eh? Se lleva más tiempo, más de 24 horas, ¿sí? Pero bueno, vamos a tomar esto. Entonces, este panorama hace muy complicada la situación, ¿verdad? Otro panorama es que detección de celos pues, no tenemos, ¿verdad? Así como podemos llevar al macho a ver si se estimula y todo esto, pero aquí no hay programas de detección de esto, ¿verdad? Entonces tenemos que recurrir a otras técnicas. Bien, antes de pasar, vean esta foto, es de un bulldog, no sé si sea francés, irlandés o checoslovaco, de dónde, pero nada más hay dos, ¿no? El inglés y el bulldog francés. Estos animalitos, por su conformación física,
¿sí? El macho tiene muchos problemas para montar y servir a la hembra. Es posible, ¿sí? Si no quieren recurrir a la inseminación, ponerles este tipo de artefactos, ¿verdad? Además de que el macho es más pesado, bueno, es pesado, ¿sí? Le ponen aquí un soporte aquí a la perrita para que pueda montar el macho y también apoyarse. Le faltan largo de piernas para poderse apoyar. Bueno, si no es por aquí, como ya les dijo el doctor Iván, pues hay que recurrir a una posibilidad a la inseminación artificial, ¿sí? Bien, entonces vean, vamos a pasar a la siguiente. El panorama está canijo, ¿no? Está difícil, ¿sí? Entonces, en esta especie se utilizan dos técnicas que no hemos mencionado en otras especies porque no se utilizan, ¿sí? Y una de ellas es, bueno, primero podemos utilizar la citología vaginal exfoliativa, de la cual el doctor les va a explicar después en qué consiste, cómo se hace, cómo se interpreta, etcétera. Ahorita nada más escuchen. La citología vaginal exfoliativa nos va a permitir determinar en qué etapa del ciclo estral se encuentra la perra. Para ello vamos a tener que hacer varias citologías en espacios de tiempo para poder ver y determinar en qué fase del ciclo reproductivo se encuentra. ¿Se acuerdan que tiene un ciclo reproductivo larguísimo? Si presenta un solo celo al año, su ciclo es de 365 días, ¿no? Enorme, larguísimo. Entonces, para ubicarlo dónde está, pues se recomienda hacer esta técnica. Vamos a pensar que la perra ya se encuentra en el proestro, ¿verdad? Ya la diagnosticamos con esta técnica en el proestro o aún mejor en el estro, ¿verdad? Entonces podemos recurrir a otra técnica que se ha estado utilizando, pues vamos a llamarle de forma más o menos reciente, y es tomar una muestra de sangre cada 48 horas para monitorear los niveles sanguíneos de progesterona. Cuando calculamos que durante el celo, ¿sí? Ahora, miren, vean, aquí vamos a medir los niveles de progesterona durante el celo. Ustedes dicen, bueno, ¿por qué en el celo me ha estado repitiendo que hay niveles altos de estrógenos? Sí, excepto en la perra. En la perra, ¿se acuerdan? Que por ese pico persistente de LH, por todo eso que hemos platicado, por eso es importante todo eso, empieza a haber luteinización folicular y niveles altos de progesterona, empiezan a elevarse la progesterona incluso antes de que ocurra la ovulación. Y esto entonces lo vamos a tratar de monitorear a través de esto. Entonces, se calcula que al inicio del celo, cuando ocurre la descarga de LH, los niveles de progesterona son muy bajos y que se van a ir aumentando hasta que ocurre la ovulación. ¿Sí? Entonces se calcula que alrededor de la ovulación estén entre 4 y 6, ¿verdad? Pero los ovocitos van a ovular como ovocitos primarios, necesitan madurar los ovocitos también, y les lleva, ya dijimos, ¿cuánto? ¿Cuánto les lleva? 2 a 3 días. Entonces, vamos a dejar pasar más tiempo para que ocurra esa maduración y después programar, ¿verdad? La primera inseminación o el servicio. Puede ser el servicio, puede ser la inseminación, puede ser la monta natural o la inseminación. Y tengamos más posibilidad de éxito, ¿verdad? Ahora, aquí en la clínica de perros del departamento manejan estos criterios. No tanto estos, sino estos. Dice, si el nivel de progesterona
es mayor a 7 nanogramos por mililitro, se insemina en ese momento y 48 horas después con semen fresco a un volumen de 3 a 5 mililitros. Si es necesario, diluir con leche. Ellos diluyen, usan como diluyente, ¿sí? Leche, ¿verdad? Después vamos a hablar de eso, ¿sí? Y todavía son más exigentes y esperan a que el nivel de progesterona sea mayor de 16 nanogramos por mililitro, casi el doble, ¿verdad? Cuando se insemina con semen diluido, pero criopreservado. Generalmente el semen criopreservado, ¿verdad? Es un semen muy especial. Normalmente son a veces el semen que se trae, ¿verdad? Entonces, se quiere ir más a la segura, ¿no? Entonces, pues se espera que sean más altos los niveles de progesterona. Bueno. Entonces viene esto, lo que nos tiene el doctor preparado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se lleva a cabo la inseminación? Yo creo que ya no nos va a dar tiempo, lo vamos a ver, yo creo que al principio del próximo miércoles. Pero, a ver, vamos a ver si lo podemos ver. El equipo es súper sofisticado para inseminar a una perra. Unos guantes, ¿verdad? ¿Sí? Una pipeta de inseminación de plástico. Aquí un tubito de hule látex para conectarlo con la jeringuilla que contiene el semen, ¿verdad? Y ese es todo el equipo, ¿verdad? La técnica, pues yo pienso que es sencilla en este sentido. Es una técnica que para empezar, ¿verdad? Sí, para empezar, puede, sobre todo si apenas lo van a hacer, puede confundirlos. Porque es una técnica donde se depositamos el semen en el fondo de la vagina. En el fondo. ¿Sí? Está en chino o materialmente muy difícil poder pasar con un dispositivo el cervix. Aparte que la longitud del aparato reproductor es relativamente grande. Entonces, pero aparte de eso, entonces el semen se deposita en el fondo de la vagina. Y una vez que se deposita, ¿verdad? Se elevan el tren posterior del animal para provocar que la gravedad también nos ayude. Entonces, aquí, cuidado. Hay dos estructuras que nos pueden confundir y hacer pensar que pasamos el cervix. Y que, no, yo sí insemino en el útero. Pamplinas. No es cierto, ¿sí? Y son estas dos estructuras. Hay un pseudocervix formado por pliegues de la vagina, no del cervix, que se pueden confundir con el cervix. Entonces, ofrecen oposición y bueno, a veces piensan que, no, pues que es el cervix. No, es el pseudocervix, es la vagina. Y la otra estructura es una que se llama cingulum. Es una estructura circular que está en la región, en la unión de la vagina con el vestíbulo, casi en la entrada. Y es una estructura que también ejerce presión. Aunque se relaja durante el estro, también ofrece resistencia, no presión, resistencia. Bien. Entonces hay que ver. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos? Lo que utilizamos para inseminar puede ser, le hice al revés. No, esto ya no. Podemos usar entonces semen fresco, ¿verdad? Puede ser semen fresco. Algo que hacen con mucha frecuencia es colectan, evalúan y depositan el semen sin más. A veces hacen lo mismo, diluyen en leche, ¿verdad? Y depositan. Para preservar, entonces ya hay que a fuerza meterle un diluyente
para preservar. La preservación puede ser a temperatura de refrigeración o de criopreservación, ¿sí? Cuando usan semen criopreservado, normalmente viene en menor volumen y menor cantidad de espermatozoides. Y hay que hacer una, ¿cómo se llama? Una inseminación por vía intrauterina, ¿sí? Y aquí, pues bueno, pues aquí ya van a tener que requerir de otra, ¿cómo se llama? De otras técnicas, ¿no? Que puede ser una laparoscopía, una laparotomía, ¿sí? Para poder hacer la inseminación directamente dentro del útero. Entonces, otro canal. Vean, qué interesante cómo se va haciendo, cómo se hace entre las diferentes especies. Después siguen, nos quedan dos, pero le vamos a dejar aquí. Y nos quedan 10 minutos, no, menos, 8 minutos. Iván, ¿tú crees que nos dé tiempo de ver el video? Si quiere, Doc. ¿Sí? Bueno, Sí. vemos el video. Y para que vean cómo se lleva a cabo la inseminación. Pues como vamos a ver el video y todo esto, pues ya me despido. Aquí lo veo y y ya cuando termine el video, pues ya lo podemos, ya se pueden retirar. Adelante, Iván. Bueno, ya colocamos. Ahí ya se terminó de colectar, se pone lo que es el lubricante. Previamente, todo el material para lo que es la inseminación se tiene que estar atemperado. Más o menos la temperatura ronda entre los 36 y 37 grados. Si ven en esta parte, la persona que trae el vaso con la muestra lo está cubriendo de lo que es la luz y lo está manteniendo a la temperatura, ¿ok? Se toma una gotita para ver a lo que es el microscopio y checar rápido lo que es la movilidad. El diluyente, en este caso lo que es, como ya les dijo el doctor, la leche, leche light, también ya se tiene a la misma temperatura y se va a hacer una dilución 1 en 1. Si obtenemos 1 mililitro de eyaculado, vamos a agregar 1 mililitro de diluyente. Ahí agregaron lo que es el diluyente y van a preparar lo que es la pipeta de inseminación. Dijiste 1 mililitro de diluyente por 1 mililitro de la muestra, ¿verdad? Es una dilución 1 en 1. Es un ejemplo nada más. Entonces, si te da un eyaculado de 1 mililitro, vas a agregar 1 mililitro de diluyente. Si te da 2, pues agregas 2. Es Ok. una dilución 1 en 1. Ok. Entonces, ahí vemos lo que es la muestra en el microscopio. Checamos movilidad rápida. Y se procede a hacer lo que es la inseminación. Se tiene que hacer lo más rápido posible para evitar la muerte espermática. Si ven, ahí quedó un poco de lo que es la dilución del semen con el diluyente. Y lo que se hace en este caso es retirar lo que es la jeringa sin émbolo, cargar un poco de aire y con el mismo aire empujar todo lo que resta de lo que es la muestra a lo largo de la pipeta. Se hace un ligero masaje en lo que es el clítoris
para estimular las contracciones. Y en el caso de perras pequeñas se levanta el tren posterior para que por gravedad caiga todo lo que es el eyaculado. ¿Pregunta? Pues creo que no, Iván. Bien, pues ya ven, es muy sencillo poderlo hacer. Lo que tienen que, es sencillo, pero tienen que tener todo ese bagaje de conocimientos de dónde, cómo, cuánta, la dosis, si usan diluyentes y todo esto, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Ya les comenté al principio que toda la parte de evaluación y la parte de preservación lo vamos a ver en otra sesión. Entonces, ya no nos alcanza el tiempo el día de hoy. Nos falta la inseminación en yeguas y en pequeños rumiantes, y con eso terminamos. Lo acabamos de ver el próximo miércoles. Entonces, estamos ya a tiempo. Pues nada, que pasen buena tarde y nos vemos el próximo miércoles. Y gracias, Iván. No, quedo. Bueno, Muchas gracias, doctores. Hasta luego. hasta luego, que les vaya Hasta bien. luego. Que les vaya bien. Gracias, Doc. Que les vaya bien.